Hola a todas, hola Mireia, gracias por el espacio que nos estás brindando, es muy valioso para nosotras, así que muchas gracias. Bueno, En principio, bueno, yo soy Nancy, formo parte de las Kiwichas, somos una ajá, agrupación de mujeres que militamos el feminismo, los feminismos, y bueno, se nos ocurrió para este contexto de cuarentena, acá en Argentina todavía estamos en cuarentena obligatoria, así que cada una desde su hogar para estar conectada, se nos ocurrió este espacio en el cual vamos eligiendo distintas lecturas y generalmente terminamos los libros, vamos dividiéndonos por capítulos y todos los domingos a las 7 de la tarde de acá de Argentina nos conectamos y debatimos, hacemos una puesta en común de lo que nos pareció, de los análisis de cada una y bueno, la verdad que es recontra fructífero eso porque vamos aprendiendo una de otras todo el tiempo. Y bueno, primero habíamos leído el libro de Virginia Despentes, de King Kong, y mm, después elegimos el libro, empezamos con el tuyo, y bueno, ujú, lo terminamos el domingo pasado, no, el anterior, ujú. y bueno, fue una compañera, Andrea, es la que se le ocurrió contactarte a través de tu secretaria, y cuando nos dijo que teníamos esta oportunidad no lo podíamos creer, así que acá estamos ansiosas y contentas. Mm, qué bien, qué bien. Yo contenta también de estar aquí. A mí me gusta eso también, ¿no? Debatir, hablar de personas que hayan leído mi libro. Es mucho más rico cuando alguien ha leído el libro, ¿ya? Entonces, feliz de eso. Y además que si sois de Argentina, pues todavía mejor, ¿no? Queda tan lejos. Nosotras leímos tu libro en varios domingos, como dice Nancy, y nos fueron surgiendo algunos comentarios, algunas preguntas para hacerte, pero queríamos proponerte, no sé si tenés ganas de contarnos algo como el marco general de cómo pensaste el libro, cómo surgió, y Vale, después sí, te hacemos algunas vale. preguntas. Vale, sí, os cuento un poquito, ¿eh? De todas maneras, yo soy mejor si me preguntáis que hablar mucho rato yo sola. De todas maneras, cuando me preguntáis yo hablaré mucho, pero que con la pregunta se me viene mucho más fácil, ¿vale? ¿Eh? Ahora hace ya mucho que escribí este libro, ¿sí? O sea, es de 2014 y estamos en el 20, hace 6 años, ¿sí? Con lo cual, yo he cambiado mucho y me han pasado muchas cosas en medio. En medio quise escribir otro libro para compensar el libro que había escrito. Nacidas para el placer es para mí la potencia de la sexualidad y es también como estaba en ese momento. Y quería escribir un libro que hablase del dolor de la sexualidad y escribí La sociedad del abuso, 13 relatos de personas abusadas en el seno de la familia. Y eso también lo cambió todo para mí, ¿vale? O sea, ver la cara potente de la sexualidad, ver el placer y después ver la otra cara que es el dolor, el abuso, la verdad, muy duro. Esto es como estoy ahora. Ahora ya siento que estoy en otro lugar, que me empiezan a llegar eso, más entrevistas o personas que han leído Nacidas para el placer y estoy otra vez ya con el power de la sexualidad. Sí, pero realmente he pasado eso, 3 años o así como conectada más con el dolor, ¿vale? Entonces, vamos a cómo escribí el libro, ¿vale? Que era la pregunta que me hacías. Pues eso, yo estaba como muy conectada con el tema sexual, muy sintiéndome así como también muy explosiva. Y yo he trabajado como terapeuta desde hace casi 30 años o así, y mi trabajo muchas veces ha sido sobre sexualidad, ¿vale? Yo me he dedicado a eso. Bueno, monté un centro hace 35 años en Barcelona que se llama Institut Gestalt, ¿eh? Y dentro de ese centro hacemos formación de Gestalt, que es lo más importante, y dentro de eso yo hago la sexualidad y también trabajo con el cuerpo. También tenemos una formación corporal, ¿sí? Entonces tenía claro que la sexualidad se me daba fácil y se me daba bien, que había algo así como natural. Yo nunca hubiese imaginado que me dedicase a la sexualidad, eso es la verdad también. Fue algo que se fue dando, ¿no? Algo así como hay una canción de Pedro Navajas, si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos. Pues algo así con la sexualidad me fue pasando a mí, ¿no? Sí que es verdad que nací en una familia en la que no me coaccionaron con el tema sexual, no me dijeron que era malo, ¿no? No tuve una educación
de monjas ni nada, con lo cual mi sexualidad podía ser abierta y lo es, no tengo creencias malas con eso, yo creo que eso es una gran cosa, ¿eh? Teniendo mi edad más y en España, que todavía había mucho franquismo y así. Y eso ayudó a que en los trabajos de Gestalt yo me dedicase más a los talleres de sexualidad. Y a raíz de trabajar durante muchos años con talleres de sexualidad, dije, hay que escribir un libro para decir que, eso es lo que yo quería decir de entrada, que es lo que digo. Los hombres están en la sexualidad y todo el mundo dice que les iría muy bien ir a la emoción y al corazón. ¿Ya? Pero nadie dice que las mujeres igual estamos más en la emoción y en el corazón y a lo mejor nos iría bien ir a la sexualidad porque así a lo mejor nos encontramos. ¿Ya? Y por eso empecé a escribir el libro. ¿Sí? Lo que pasó fue que cuando empecé a meterme en el tema y a investigar y a leer, había leído antes, en los años 90, a Virginie Despentes, ¿sí? Y a todas las autoras junguianas que hablaban sobre sexualidad, sobre nuevo concepto de lo femenino, todo eso en los años 90, ¿vale? Con lo cual ya traía un bagaje ahí de conexión con lo femenino y con lo sexual. Y nada, me puse a escribir el libro y eso que pasa, que dicen, ¿no? No sé si conocéis constelaciones familiares, ¿habéis oído hablar alguna vez? ¿Sí? Bueno, las constelaciones familiares se habla de que existe un campo y que cuando te metes en un campo, ¿vale? La información viene, ¿vale? ¿Sí? Y entonces eso me pasó. Me metí en el campo de la sexualidad, empecé a investigar con lo que ya sabía y todo, y empezó a caerme información que yo ni sospechaba ni sabía. Y el libro se fue escribiendo con toda la información que me iba llegando, y el libro me cambió a mí. ¿Ya? Cuando lo escribía realmente. Fue como una transformación para mí misma también, ¿no? Y empezaron a caer comprensiones, ¿sí? Y una de las primeras fue cuando encontré que el patriarcado decía que las mujeres no tenían que tener deseo. ¿Ya? Algo muy obvio, pero a la vez también que leerlo fue como, wow, ¿no? Y en cambio los hombres sí. Y me quedé así como diciendo, bueno, ¿y cuál es la relación que propone el patriarcado entre hombres y mujeres? ¿Con alguien que no tiene deseo y alguien que sí? Y lo que me vino es el abuso. Esa es la relación que propone el patriarcado. Y eso fue tremendo darme cuenta, la verdad. Y dije, ¿cómo voy a contar eso? La gente se me va a tirar encima. Pero es la realidad. Si alguien no tiene deseo, ¿qué relación puede tener con alguien que sí que lo tiene? Pues el abuso. Eso fue, wow. Sí. Bueno, y el título, El Nacidas para el Placer, era claro porque a medida que íbamos descubriendo que resulta que tenemos mucha capacidad de placer, resulta que tenemos un órgano que es el clítoris, que es solo para el placer y que los hombres no lo tienen, era como decir, por favor, pero si era obvio, ¿no? Que nosotros hemos nacido para el placer, ¿qué hemos hecho, no? O cuántas generaciones de mujeres que han tenido que controlar eso, ¿no? ¿Ya? Y eso, qué duro eso, ¿no? También, cómo hemos tenido, ¿no? Que controlar esa parte tan potente que tenemos, ¿no? Realmente, ¿ya? Pensando como en el primer aspecto y esto de repensarnos como mujeres en el feminismo, a nosotras una de las preguntas que se nos ocurría era que veíamos que para nosotras en Argentina y para los espacios más o menos en los que circulamos del feminismo, siempre las críticas al patriarcado tienen que ver con un orden de lo social, de lo político, y nosotras veíamos que en tu libro vos muchas veces recurrías a fundamentos que tenían que ver con lo biológico. Entonces me intrigaba preguntarte acerca de por qué pensaste de esa manera, que al mismo tiempo de una crítica social te pareció importante involucrar los fundamentos biológicos. Bueno, yo creo que, no sé, que lo biológico es muy importante y es lo que da naturalidad. Es la justificación de la naturalidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuestionar lo biológico era una manera de cuestionar esto que consideramos tan natural, ¿no? ¿Sí? Y después, lo otro, que yo, cuando algunas veces que me dicen, me hablan sobre feminismo, y lo que me dicen es, el feminismo no tiene en cuenta el cuerpo.
¿vale? Y mi libro habla mucho de cuerpo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esto sí que lo tengo claro, que yo he sanado, yo soy psicoterapeuta, eso es lo que soy, ¿no? Yo he sanado gracias a mi trabajo corporal, ¿sí? Entonces, para mí el cuerpo es vital. Yo si no me muevo enfermo, ¿sí? Entonces, igual lo biológico podría tener que ver con eso, con que yo me siento cuerpo en realidad, ¿sí? Yo soy cuerpo. Eso es como... Y mi trabajo va por ahí, ¿no? Entonces, el cuerpo para mí es algo que sufre lo mismo que el resto de cosas. O sea, el cuerpo es nuestro vehículo natural. Igual que en la naturaleza la controlamos a nuestros cuerpos, ¿vale? Y para mí la única manera de sentir es a través del cuerpo. Y entonces el patriarcado lo que hace es que exhibamos el cuerpo, que nos preocupemos por la imagen del cuerpo y que no sintamos, ¿sí? Y para mí, a través del sentir, de las sensaciones, para mí la sexualidad es corporal. Podemos llegar a la sexualidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que es que la respuesta clara es: yo soy cuerpo. ¿Sí? Entonces es que no había otra manera para mí y el cuerpo entonces es biológico y desde ahí era el cuestionamiento, ¿no? ¿Sí? Yo no tengo una cultura feminista. Yo tengo una cultura psicoterapéutica corporal. Sí, es así. Que sí, que lo tengo claro, lo del feminismo, pero nunca ni he leído, ni me he metido, ni... ¿Sí? En cambio, me parece obvio que el patriarcado no nos deja sentir, ¿ya? No nos deja eso, tener una sexualidad libre, no nos deja libres, nos encorseta, y desde aquí es desde donde yo escribo. Sí que a mí me gusta mucho leer y lo que he leído es psicoterapeutas que hablan de feminismo de alguna manera. Desde ahí yo escribo el libro, ¿no? Desde el feminismo. Y después, bueno, la Despentes, que para mí es una heroína, ¿ya? Y yo, todo lo que escribo es que yo lo vivo. Así queda así, yo lo vivo, eso, corporalmente, y lo que busqué eran argumentos que, de alguna manera, apoyasen lo que yo vivo. Vamos a decirlo así. Eso sería, más que nada, lo que hice, básicamente. ¿Sí? Es la primera vez que me preguntan esto. ¿Ya? O sea que, chicas, chapó. Teniendo en cuenta esto que decís, queríamos preguntarte cómo son las terapias corporales estas de las que vos mencionás en el libro y de las que estás hablando ahora. Si nos podrías Vale. explicar cómo para... Son terapias corporales que lo que hacen es trabajar, bueno, hay unas cuantas, pero esta es bastante importante. Trabajan con los chakras en movimiento y en baile, ¿vale? Y permiten la expresión de lo que está, y te permiten el contacto realmente con la sensación, ¿vale? Y después lo que yo he hecho muchísimo es una técnica japonesa que se llama Katsugen, ¿ya? Que lo que hace es que permite que llegues al movimiento espontáneo del cuerpo. Es una técnica que lo que hace es que podamos llegar a tener el movimiento espontáneo que tendríamos después de un trauma y que los animales hacen, ¿ya? Y que nosotros como culturalmente lo interrumpimos y por tanto nos quedamos totalmente disociadas con el trauma, ¿vale? Y con las sensaciones totalmente, disociadas. Con este movimiento lo que se consigue es asociar el trauma otra vez para poder seguir y que el trauma no esté ahí todo el tiempo, dándote, ¿sí? Después he hecho muchas cosas más, he hecho 5 ritmos. Es que eso, yo si no me muevo enfermo, entonces todo lo que sea... A mí me encanta bailar, todo lo que hago es básicamente bailar. El Katsugen no es bailar, pero sí que es movimiento, ¿vale? También método Greenberg, o sea, como que en mi vida había momentos en que dedicaba 7 horas a la semana al trabajo corporal, que nada que ver ni con gimnasio ni con nada, todo sacar y expresión, ¿sí? Cómo el cuerpo puede autorregularse a través del movimiento.
después otra de las Sí. cosas que nos había surgido era todo el tema de la violación, que vos hiciste una aclaración al comienzo, pero cuando, o sea, comentamos bastante, viste que vos incluiste el relato de Neruda, Sí. y bueno, nos generó como muchas dudas toda esa situación que describiste, y inclusive cuando empezaste a hablar dijiste que ahora pensás diferente también, o a partir del tema del abuso y demás. Sí, sí, ahora sí, sí, sí. Bueno, y esta parte también, ¿no? Esta parte de que el patriarcado tenía que castigar, ¿no? El encuentro esporádico, ¿no? Esto cuando lo escribí no estaba ahí todavía, ¿vale? El tema de la violación, sí. Es claro que la violación es un arma de guerra y que el patriarcado la usa, eso es así. ¿Ya? Y que es un arma de poder, eso es así. Sí. Lo que quería decir con eso de la violación en realidad es, a ver, lo del matriarcado dentro de un patriarcado. Yo creo que eso en el libro también está, que eso lo dice la Marion Woodman, ¿vale? Cómo las mujeres usamos la sexualidad, en realidad es eso lo que quería decir, ¿vale? Cómo las mujeres usamos la sexualidad como un arma de dominación, que es no dándonos a los hombres, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es una manera de control y de poder. Y para mí ese es el matriarcado dentro del patriarcado. Porque la salida del patriarcado no es que las mujeres ahora manden. Porque ahí repetimos otra vez la historia de dominado-dominante. ¿Ya? La salida es establecer unas relaciones desde otro lugar. ¿Sí? Y el otro lugar para mí es el respeto, ¿vale? Establecerlas desde el placer, en lugar desde el sufrimiento, el esfuerzo y la violencia, ¿vale? Y la equiparación de hombres-mujeres, ¿no? Una de las cosas que más me impactó al escribir el segundo libro es toda la violencia que han usado los hombres para mantener la desigualdad y cómo esta violencia se ha naturalizado. ¿Ya? Cómo los padres tenían derecho a pegar a sus hijos y a sus mujeres hasta hace muy poco. Esa es la manera como el patriarcado ha mantenido esa desigualdad. Entonces, lo que yo quería decir más con eso era la cosa esta de, por favor, establezcamos las relaciones desde otro lugar que sea desde el placer. Y para eso las mujeres nos tenemos que abrir también al placer. Eso es lo que yo pienso, ¿se entiende? Es como, no establezcamos más otra vez relaciones de dominación, sumisión o de control del otro, ¿no? O sea, la revolución para mí real, ¿vale? Es que nosotras conectemos con nuestro placer, lo busquemos, ¿vale? Y salgamos al mundo desde ahí. Ese es el cambio real. Y ahí es donde se puede dar eso de que se encuentren dos. Porque si no hacemos eso, lo otro es violación, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. ¿Qué tal? Pensaba en esto, ¿no? Me quedé como tambaleando y tecleando mucho, como decía la compañera también, esto que proponés de relacionarnos desde el placer. Es un poco también una inquietud personal que tengo, que vengo elaborando hace tiempo también, y pensaba cómo hacerlo, ¿no? Porque evidentemente no estamos habilitadas o no estamos muy habilitadas culturalmente para movernos desde el placer. Y aparte me llama mucho la atención porque pones placer y no pones deseo, o sea que me encanta, ahí también como que se me dispararon muchas cosas, pero ¿cómo hacer para habilitarnos, ¿no? Día a día, o que esto más tipo consejo que te lo pido, una recetita o algún tip, ¿cómo hacer para día a día conectarnos con el placer como mujeres, ¿no? Digo, ¿qué nos recomendás o qué se te ocurre? Porque pienso mi día a día y digo, ¿qué actividad hago o qué hago para relacionarme directamente con el placer? ¿Y cómo descubrir cuál es mi placer? Digo, más allá del placer genital, sexual, digo, ¿no? ¿Cuál es, qué me da placer como mujer, como ya que soy yo como persona, como individuo, ¿no? Y relacionándome colectivamente con otras personas. ¿Cómo hacer para descubrir ese placer? Porque creo que tal vez lo que tenemos es oculto o inhabilitado ese descubrir placer. Sí. Me salió un poco las preguntas, chicas, pero bueno, tenía esta inquietud.
Sí, a ver, esa es la gran pregunta, ¿vale? Entonces, para mí, el primer camino es el cuerpo, para saber qué me da placer, ¿vale? Un cuerpo distendido, ¿vale? Que es súper básico y no lo tenemos habitualmente porque estamos estresadísimas, ¿vale? Un cuerpo distendido va a hacer que yo sepa qué es lo que me da placer. Eso para mí es básico. Pero por otro lado, hay otra cosa más importante, yo creo, que esa es la que yo estoy empezando a conseguir, pero hasta ahora no he conseguido, que es el tiempo. Poner tiempo para eso. ¿Ya? O sea, los romanos y los griegos les llamaban paganos porque tenían espacios para el placer en su vida cotidiana. Y el cristianismo dijo, eso no es bueno. Entonces, lo primero es abrir en la agenda espacios para eso, aunque no sepas qué es. Porque si no le dedicas tiempo, no hay posibilidad. Y el placer en nuestra cultura está, el sexual, a la noche y no en el día. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, abrir espacio para eso. Porque el tiempo es lo más importante. Eso es lo que yo he descubierto. Que si no hay espacio, no hay posibilidad de eso. ¿Eh? Significan espacios para el placer o espacios para no hacer nada. Que para mí sería lo mismo. Porque para mí no hacer nada me da placer. Encantada, ¿eh? Me estáis preguntando cosas que no me preguntan normalmente. Estoy feliz. Y así además yo tengo que pensar más para justificar lo que digo. Qué bien. Una palabra que Sí. nos resonó un montón durante toda la lectura fue el término instinto. Te queríamos preguntar, a ver cómo podés conceptualizar vos eso para ubicarnos nosotras, y porque yo siento que a través de la charla vamos como releyéndote y descifrando un montón de cosas que solo con la lectura no podíamos. Ajá. Así que bueno, ¿cómo lo definís? Vale, para mí instinto es el cerebro más antiguo que tenemos, ¿vale? Que es el cerebro reptiliano, ¿sí? Que es el que nos da la agresividad, o sea, lo que hacen los reptiles, ¿no? La agresividad y la sexualidad, en realidad. El territorio, la defensa del territorio y la conexión a través del sexo. Esto es instinto para mí, ¿vale? Algo que con tanto control es lo que más, de lo que más lejos estamos. Pero tanto ahora hombres como mujeres, ¿eh? ¿Ya? Para mí, sí. Para mí eso es instinto. La idea de recuperar la potencia, yo estoy en lo físico otra vez. Para mí pasa por lo físico. ¿Eh? La potencia de nuestros cuerpos. ¿Ya? La capacidad. Lo otro es cómo no solo se nos ha reprimido en realidad el deseo y el placer, sino que lo otro que se nos ha reprimido es la agresividad. Los hombres no lloran, pero lo que no se dice es las mujeres no son agresivas. Eso sale en el libro, ¿no? ¿Cómo pones en Google abuso femenino y no existe? Dentro del rol entra que no seamos agresivas. Para mí agresividad es capacidad de plantarse en el mundo y decir, aquí estoy y voy a cambiar el mundo o voy a hacer lo que me dé la gana. O sea, es mi capacidad de transformación del mundo. Eso para mí es agresividad. ¿Ya? Hay un concepto que es el concepto de agencia, que es la capacidad que uno tiene de transformar a su alrededor. Pues esto es para mi instinto. ¿Ya? Y eso es una de las cosas que se nos coarta, ¿no? Yo cuando leí mitología de cuentos populares, especialmente del País Vasco, todos los cuentos eran mujeres que iban solas y les pasaba algo malo. ¿Ya? O sea, ¿qué se está diciendo? No, sola no puedes. ¿Vale? Que es verdad, con el patriarcado te va a pasar algo malo, seguro, pero lo que se nos mete en la cabeza es, no, tú no tienes capacidad de hacer, ¿no? O esa historia del principio, ¿no? Que se pone a una mujer que había tenido éxito y se les cuenta a unos estudiantes, ¿no?
que en realidad es un hombre el que ha tenido éxito, todos dicen, ¡ay, qué interesante este hombre!, ¿no? Y cuando se dice que es una mujer, se dice, ¡ay, qué creída!, ¿no? ¿Se dice creída en argentino? Sí, vale, ¡ay, qué creída!, ¿no? Para mí esto es instinto, ¿no? Eso que yo decía, ¿no? Ir, ¿no? Y decir, es que deseo, ¿no? Y tengo ganas de tener relaciones. Eso es instinto para mí. Esa cosa más básica, ¿no? Y además preguntarte, Sí, ¿qué pensás vos acerca de lo colectivo en esta transformación de la mujer, que fue una de las preguntas que habíamos preparado para hoy? En esta transformación, ¿cómo pensás que influye la construcción colectiva o la apuesta por generar esta transformación en nosotras mismas? Encontramos en el feminismo y en agruparnos y en encontrarnos entre nosotras mismas como una forma de hacer catarsis y ir por ahí, digamos. Como una fuerza también, ¿no? Sí. Yo había hecho talleres de sexualidad mixtas siempre, hombres y mujeres, ¿vale? Y cuando escribí el libro, un amigo me dijo, tienes que hacer talleres solo de mujeres, ¿vale? Porque yo mando a los talleres que hay de mujeres, a las que tienen problemas con la sexualidad, y todos son teóricos. Tienes que hacer un taller práctico de enseñarles a las mujeres cómo es el tema de la sexualidad. Yo dije, sí. Y pensé, uy, solo mujeres va a ser muy aburrido. A mí me pareció. Vale, monté un taller el último fin de semana de agosto, 31 de agosto, que en España es el último día de vacaciones, ¿vale? Pensando en que no se me iba a apuntar nadie. Y de repente aparecieron 30 mujeres. Y dije, uy, pues parece que sí, que eso hay necesidad, ¿vale? Desde entonces, esto hace 5 años, hago talleres de mujeres, de sexualidad, y siento que estamos descubriendo una sexualidad femenina al margen del patriarcado. Una sexualidad nuestra. Porque la que tenemos es patriarcal. Entonces, eso que tú dices, de reuniros y que las mujeres construyamos algo, es básico. Yo lo he aprendido con la práctica, no porque lo pensase. ¿Ya? A medida que voy dando talleres, voy descubriendo cosas nuevas que no había ni imaginado ni pensado sobre la sexualidad. ¿Ya? Entonces, esta es la manera. Pero yo creo que también más hablar y en lo práctico. Yo me quedé pensando ahora en la charla de lo que dijiste de los movimientos como el Me Too, por ejemplo. Y repensándolo a la luz de lo que decías recién en el último comentario, también puede haber como otras formas de pensarlo, porque para mí que esas personas se hayan podido juntar para denunciar que han sido víctimas en otro momento, también fortalece lazos que una se va a correr de ese lugar. Entonces, pensando en esto de lo colectivo y en lo que veníamos hablando, ¿no? Me quedó como resonando eso ahí. Sí. Y ha visualizado, eso que yo decía, una naturalización de la violencia y el abuso que teníamos anteriormente. Y eso es impagable. ¿Vale? O sea, totalmente de acuerdo. ¿Vale? Lo que pasa es que yo voy un paso más allá y entonces digo, ¿y por qué no? Pero totalmente de acuerdo. ¿Vale? No, nosotras lo que por ahí redescubrimos, vos me pareció como muy genuino de tu parte presentarte como que escribís desde el lugar de terapeuta, y nosotras como venimos desde el colectivo, de un feminismo, porque el feminismo es múltiple, digamos, no tenemos la única voz dentro de ese campo que tiene distintas voces, pero sí lo que nos despertó tu lectura también fue como este doble proceso de repensarnos en lo personal, porque también, como te digo, surgieron un montón de cosas de lo personal que hay que sanar, que hay que reconstruir, que hay que pensar otras formas, a la par que lo colectivo, que para nosotras feministas es como fundamental la organización colectiva para ir en contra del patriarcado y pensar otras lógicas que no sean más placenteras, ¿no? Sí. Está bien. Muy claro también. Sí. Se me ocurría algo relacionado con esto del Me Too, pero sí, yo creo que sí, otro punto relacionado con eso. Incluso en el Me Too no, es el único lugar en el que no,
pero incluso todo el abuso que sale en los medios, como mínimo en España, yo no sé cómo es en Argentina, ¿vale? O en Europa, todo el abuso que sale en los medios es de hombres a hombres. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Ya? Acá Los escándalos, acá no. de hombres a hombres, abusos Sí. de hombres, no Sí. sé, me parece que no. Acá. Entrenadores. No, acá no tanto. Está mucho lo de curas a niños, entrenadores. Los escándalos son estos. ¿Ya? ¿Vale? Acá Y es como esto, que creo como es que decir, las veces que han aparecido situaciones así de abusos, en esto que hablas de entrenadores con niños, como pasó la otra vez con figuras públicas por ahí del deporte y toda esta cuestión, como que esas cosas quedan, no sé si porque tienen que ver mucho o implican a gente de, no sé, deportistas o gente de poder, ¿no? Como que aparecen en los medios y se silencian, como que, y lo que pasa con las mujeres acá es como que siempre los femicidios, como que hay toda una cuestión mediática del espectáculo enfocado en la mujer, en la siempre es qué hacía ella, qué no hacía, la forma de vestir, por qué, qué hacía tal hora, la cara que aparece es la de ella, no la de su agresor ni la de su asesino. Digo, aparece como toda esta cuestión mediática enfocada mucho en las mujeres. Vale. Pues en Europa no, ¿vale? En Europa aparecen mucho más estos escándalos de hombres a hombres, ¿ya? Y son lo que se le da más difusión mediática, ¿vale? Mucho más, ¿sí? Lo otro también, pero hay muchísimo más de lo otro cuando este tipo de abuso es mucho menor que el abuso que se da dentro de la familia de hombres a mujeres y de familiares a mujeres y a niñas, ¿vale? De ese no se habla y ese es el mayor abuso que hay, dentro de la familia. Sí, en nuestro país pasa igual. Los abusos intrafamiliares, así. Eso. Hay muchísimo y cuesta Eso. mostrarlo o no se muestra tanto. Eso. En realidad, la violencia y el abuso está metido dentro de todo el sistema. Por eso decía que había que salir un Me Too de hombres, porque no es ese hombre malo que está loco. No, está totalmente dentro, ¿ya?, del sistema y de la familia. Totalmente. Forma parte esto de nuestra cultura. Eso que decía, la relación entre hombre y mujer es el abuso. O sea, la envergadura que tiene es tremenda. Y hasta ahora no la hemos querido mirar. Se ha naturalizado. Y yo me alegro mucho de que empiece por eso, como tú decías, por el Me Too, que es un gran paso. Desde que yo escribí el libro ahora, ha cambiado tanto esto, tanto. Cuando yo lo escribí, nadie hablaba de eso. Lo que yo digo es, nos queda otro. ¿Ya? Después algo que pensábamos mucho también en los debates era como sentíamos que estaba el libro enfocado en una mirada muy binaria y heterosexual en la forma de las prácticas sexuales y demás. ¿Qué lugar pensás vos o qué quizás podrías agregar a otras diversidades o a otras formas de relacionarse que no sean las heterosexuales, ¿no? Que, no sé, si hay algo que quisieran agregar a eso. Sí, totalmente así porque ha sido mi manera. Y como yo escribo desde mí, igual que escribo desde el cuerpo, ya no... No, lo que querría decir es que está escrito desde ahí por eso, no por nada más. ¿De acuerdo? Y que para mí la cosa es tener un cuerpo distendido, ¿vale? Es soltarse a ver hacia dónde va mi deseo. Y que todo deseo es totalmente lícito. Esa es mi manera de pensar, ¿vale? Eso es lo que pienso. O sea que
que somos muy plásticas y que está viendo absolutamente todo. Vaya, es así, yo eso lo tengo clarísimo. Y que hay que ser muy valiente para escoger un tipo de sexualidad que no sea heterosexual. Yo eso siempre lo he pensado. ¿Ya? Hay que tener unos buenos ovarios para entrarse ahí y decir, sí, yo eso es lo que quiero. Y la suerte es que como mínimo en España y en Europa, las chicas jóvenes ahora y los jóvenes no tienen ningún problema. Incluso no se definen sexualmente. No se definen ellos como hombres o como mujeres, ¿eh? Y a mí eso me parece, bueno, estupendo, vaya, porque creo que esa definición de hombres y mujeres es totalmente patriarcal, que el abanico es muy ancho.